Vamos a leer el capítulo 7. Jueces, capítulo 7, verso 2. Amén. 7:2. Voy a leer la versión que yo tengo. Espero muy pronto conseguirles esta versión a ustedes también para que la tengan. Amén. Es una versión muy interesante. Dice la palabra del Señor: el Señor le dijo a Gedeón: te voy a ayudar a derrotar a los madianitas. Amén. Pero tienes muchos hombres en tu ejército, y no quiero que los israelitas me olviden y crean que ellos solos se han salvado. Así que llama a tus hombres y diles: el que tenga miedo puede irse y regresar a su casa. Se fueron 22,000 hombres, pero todavía quedaron 10,000. Y el Señor le dijo a Gedeón: todavía son muchos hombres, llévalos a tomar agua y allí les haré una prueba. Si yo digo: este hombre irá contigo, entonces ese hombre irá. Pero si digo: este hombre no irá contigo, entonces ese hombre no irá. Entonces Gedeón llevó a sus hombres a tomar agua. Allí el Señor dijo: separa tus hombres en 2 grupos. Así arma un grupo con los que beban el agua en sus manos lamiendo como un perro, y arma el otro grupo con los que se arrodillen para beber. Solo 300 hombres bebieron el agua con las manos, y todos los demás se arrodillaron para beber. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar en tu presencia, Señor, congregados en tu nombre. Gracias, Padre Eterno, por permitirnos estar aquí, Señor, en este primer servicio, oh Padre Celestial, de la iglesia en San Miguel, oh Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, alinea mi mente y mi corazón con tu espíritu, Señor. Pon en mis labios tu unción y tu presencia en mi vida, nos dirija a través de esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, tengan la bondad, estimados hermanos. Gloria al Señor Jesús. El que tenga miedo se puede ir. Amén. A mí me gusta mucho la historia de Gedeón. Gloria a Dios, aleluya. La historia de Gedeón, creo que le he predicado, es de las historias que más predico, Sí, amén. porque es de las historias que más me impactan a mí. El principio, en el llamamiento de Gedeón, sucede algo bien interesante. Y es que aparece el ángel del Señor, aparece cerca a la caverna o a la entrada de una cueva, a la entrada de una caverna donde se encuentra Gedeón. Y en ese lugar Gedeón está haciendo un trabajo, y es que está limpiando el trigo. Amén. En un lagar, dice la escritura. Amén. Está limpiando el trigo, o soplando trigo, o batiendo trigo, que es como la manera como se limpia. Pero lo está haciendo en un lugar diferente, lo está haciendo en un lugar donde se saca vino. Amén. Donde se saca aceite, o donde se tienen uvas. Ese lugar es diferente, pero ahí está este hombre llamado Gedeón, y Dios se aparece. ¿Sabe? Cuando vamos a iniciar una obra, cuando vamos a iniciar un trabajo como este que Dios nos ha permitido, lo primero que tenemos que luchar contra, lo primero que tenemos que pelear es contra algo que yo le he denominado el síndrome Jerubbaal. Amén. ¿Quién era Jerubbaal? Pues era el mismo Gedeón. Así es. Sino que tiene ese nombre, el que derrotó a Baal, Jerubbaal. ¿Y por qué el síndrome? Porque cuando Dios se le aparece a este muchacho y Dios le dice: poderoso guerrero, varón esforzado y valiente, lo primero que él comienza a decir es como a poner en tela de juicio que Dios esté con nosotros. Amén. Porque el saludo del ángel es: varón esforzado y valiente. Sí, aleluya. Y el Señor está contigo. Es el saludo normal de los israelitas, de los judíos. Y Gedeón dice: bueno, y si está conmigo, ¿dónde está? Amén. O sea, tú me estás diciendo que Dios está conmigo, pero mira mi pobreza. Estás diciendo que Dios está conmigo, pero mira mi dificultad. Estoy escondido en una cueva, estoy escondido en una caverna, y estoy pasando trabajo cuando debería estar soplando trigo en una colina donde el viento sople, donde la bendición sople. Amén. Estoy escondido en una caverna. Amén. Entonces pone en tela de juicio eso de que el Señor está contigo. Y a veces nosotros nos preocupamos porque es el primer síndrome.
Y de cierta manera lo veníamos reflejado acá. El hermano Cartagena decía, y si el Señor está contigo, pues Amén. te va a ayudar. Aleluya. Pero de cierta manera, muy internamente, todo ser humano, todos, desde el pastor y las ovejas, Gloria a Dios. siempre vamos a andar con esa preocupación. Amén. ¿Será que Dios está conmigo? Gloria a Jesús. ¿Será que Dios sí me está ayudando? Porque a veces tú avanzas, y yo creo que todo pastor lo hemos experimentado. A veces trabajamos y no vemos resultados. Gloria a Dios. Y uno pone en duda, y uno pone en tela de juicio, ¿realmente será que sí estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que lo que estoy haciendo sí agrada a Dios? ¿Será que lo que estoy haciendo sí Dios me lo está permitiendo hacer? ¿O serán mis impulsos humanos? Bendito Dios. Y todo ser humano duda. Amén. Cuando nosotros iniciamos en Venezuela, mi primera congregación, donde yo era el pastor principal, pues antes había sido pastor, pero pastor asistente. En Venezuela pasaban 9 meses y no nos habíamos ganado a ninguno. Aleluya. Y hacíamos eventos donde invitábamos a mucha gente con tarjetas de invitación. Teníamos eventos de 80 personas, de 100 personas, amigos, porque éramos solamente un grupito de 6, pero ninguno se arrepentía. Aleluya. Cuando yo viajaba a Colombia, me invitaban a grandes eventos y predicaba, he tenido la oportunidad de predicar en auditorios de 5,000 personas, de 3,000 personas. Y en medio de la multitud, cuando uno llama arrepentimiento, pasan 20, 30. Una vez en un culto, en un departamento de Colombia llamado el Putumayo, en lugar de Puerto Asís, Putumayo, tuve la oportunidad de predicar un mensaje y se arrepintieron 60 personas. Amén. Pero cuando iba a Venezuela y tenía un grupo de 80 amigos invitados y predicaba los mejores de los mensajes, que yo creía que con ese atarrayazo iba a traer gente, decía yo, ninguno pasaba. Y pasaba un día, una semana, 3 semanas, 2 meses, 9 meses y ninguno se arrepentía. Gloria al Señor. Créanme que yo en ese momento me hice esa pregunta: ¿qué estoy haciendo? ¿Dios está conmigo? ¿O es que Dios solamente está cuando estoy en Colombia y cuando me vengo para Venezuela se me queda en Colombia en la frontera? ¿Qué es lo que está pasando? Aleluya. Y empecé a entrar en un estado difícil de depresión. Sí, amén. Y me sentía triste, me sentía muy mal, gloria al Señor, porque yo esperaba que fuera como cuando predicaba a multitudes. Sí, aleluya. Y entonces entra ese síndrome de pequeñez y ese síndrome de la duda, y empecé a decir, ¿será que Dios está conmigo? Recuerdo que llamé a un supervisor del distrito 11 en Colombia y le comenté, y el hermano que me conoce mucho tiempo, me conocía porque ya partió con el Señor, me dijo: hermano Leo, si usted quiere véngase para acá, no hay problema, yo lo recibo, yo lo apoyo, yo lo ayudo, sale el ministerio acá. Y me dio aliento. Luego llamé a un pastor de Estados Unidos y él empezó a animarme y empezó a decirme: Dios lo ha puesto ahí, usted predique. Amén. Lo más importante es que por lo menos esos 6 que le dieron no se le vayan, que por lo menos se queden ellos. Y entonces empecé animado, y bueno, Gedeón le dice al ángel: pero qué varón esforzado y valiente puedo ser si me encuentro en una caverna Aleluya. y si mi familia es la más débil de todas, Amén. si mi familia es la más pequeñita de todas. ¿Sabe? El problema, lo primero que tenemos que nosotros vencer a partir de ahora, o empezar a vencer, porque eso no se hace en una predicación, eso no se hace en un día. Amén. Aleluya. Lo primero que tenemos que empezar a vencer es ese síndrome de pequeñez. Sí, amén. Es que somos tan pequeños, es que somos tan pobres, es que nosotros no tenemos recursos, es que nosotros no sé qué. Y mucho de eso tiene que ver con la forma en que hablamos nosotros. Amén. Amén. Amén, hermano. Mucho de eso tiene que ver con la forma en que expresamos nosotros las cosas. Gloria a Dios. Pues recuerdo tanto que en Venezuela nosotros trabajábamos con una etnia, con un grupo étnico, indígenas, ecuatorianos llamados quichuas. Y en el saludo quichua, cuando se va a saludar a un hermano, ellos saludan Diosito bendiciachu. Esa es la forma en que ellos saludan. Amén. Pero cuando llegó el misionero, empezó a enseñarle que no dijesen Diosito, Amén, hermano. sino Dios. Amén. Amén. Dios bendiciachu. Aleluya. Y entonces, pero es que Diosito es Dios. Ellos lo decían, sí, pero en la manera como tú lo estás expresando es como si estuvieras reduciendo a ese Dios maravilloso a un pequeño Diosito. Amén. Y nosotros no tenemos un Diosito, tenemos un Dios grande y maravilloso.
Y se empezó a cambiar la manera. Y uno dice, pero es que lo digo de cariño. Y tal vez parece como que no tuviera sentido, porque se está diciendo de cariño, como cuando le dicen a uno papi o papito, le dicen los hijos a uno, ¿verdad? Aleluya. Pero es que nuestro Dios es un Dios grande. Amén. Y mucha forma de como nosotros hablamos y decimos, eso trae a nosotros bendición o la detiene. Gloria a Dios. Amén. Hermano, es que yo tengo un carrito. Ahí ese carrito, como que no le estoy dando el valor. Sí, Y puede ser un carro muy viejo, pero es un carro que Amén. Dios le ha dado. Amén. Es una bendición que usted Sí, tiene. Señor. Ay, hermano, es que vamos a cantar los coritos. Gloria a Unos Dios. coritos. Y comenzamos a disminuirlo. Amén. ¿Qué le estoy diciendo, hermano? Vamos a empezar a vencer ese síndrome de pequeñez. Amén. Porque como lo decía nuestra pastora que pasó acá, tenemos el Dios del oro y la plata. Gloria a Dios. Aleluya. Tal vez no somos los reyes del mundo, pero somos los hijos del rey Gloria del a Dios. universo. Tal vez en este momento muchos no tenemos muchos dólares en la bolsa, pero tenemos al que lo tiene todo, gloria al Señor, Yes, amén. y al que nos provee siempre. Y lo primero que trabaja Dios con Gedeón fue cambiarle esa mentalidad. Amén. Eres un varón esforzado y valiente. Amén. Eres un poderoso guerrero. Sí, Señor. Eres un hombre que Dios va a usarte para liberar a un pueblo. Gracias, Sí, Señor. amén. Y comienza a trabajar en eso. Es lo primero que necesitamos hacer. Gloria a Dios. Y de cierta manera, me gusta mucho esta historia y la relaciono con la aceptación de venir a este lugar. Ustedes saben que aquí me trajo el hermano Matilde la primera vez. Aleluya. Vine a ver una reunión de pastores, él me mostró la obra y me lo dijo así de frente. Me dijo, hermano, yo llevo varios meses orando por un hombre para este lugar y yo creo que es usted. Y Amén. yo ni siquiera estaba por mi mente venirme a pastorear al Salvador. Bendito Dios. Aleluya. Pero eso que me lo dijo él, me lo dijo con tanta seguridad que se quedó en mi corazón. Amén. Me lo dijo con tanta seguridad, y inclusive yo chisteándolo, yo molestándole, ¿y usted sí oró bien, pastor? ¿Y usted sí oró bien? Yo molestándole, hermano Matilde. Sí, amén. Y le dije yo, pues tiene que orar más. Y le dio risa, le dijo, no, es que yo ya oré, me dijo él. Gloria a Yo ya oré. Dios. Amén. Pero eso quedó en mi corazón, que yo me fui para Taco, y cada vez que me ponía a orar, recordaba a San Miguel. Sí, amén. Cada vez que estaba en un culto, recordaba a San Miguel. Y yo decía, eso es psicológico, simplemente Aleluya. psicológico. Pero realmente no es así. Dios pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gloria al Señor. Aleluya. Y leyendo esto decía, no es con cantidad de personas. Sí, amén. Allá en el Carmen hay una iglesia de 55 personas más o menos que no tenían pastor o no tienen pastor todavía. Y el hermano Mauricio me dijo, quédese aquí. Aquí no le va a faltar nada, aquí ya están construyendo casa pastoral, una casa muy bonita. Aquí va a tener usted sus diezmos, aquí va a tener comida, eso dan elote como un tremendo, maicillo como un tremendo. Aleluya. Las hermanas tienen gallinas, tienen huevitos, tienen esto, o sea, por comida no se preocupe, me decía el hermano Mauricio. Amén. Pero sabe, esto no es con cantidad. Así es. Amén. Cuando Dios llama a Gedeón, se acercan 32,000 personas. Gloria a Jesús. Hay un ejército de 30, imagínate la primera congregación de Gedeón, 32,000 hermanos. Pero el Señor le dice, no, un momentico, Gedeón, Así es. Amén. dile que los que tengan miedo se devuelvan. Los que Gloria a tienen Dios. miedo. Amén. Porque esto no es para miedosos. Así es. Aleluya. El reino de los cielos se hace fuerte cuando los valientes. Amén. ¿no? Sí, Señor. Y déjeme decirle que la iglesia del nombre, por estos meses que yo he estado aquí, me ha demostrado y he visto y he sido testigo que es una iglesia valiente. Amén. Es una iglesia que ha sido valiente frente a muchas situaciones que han vivido. Gloria a Jesús. Yo me siento a hablar con cada pastor y a conocer su historia, cómo han tenido que soportar cada uno en su territorio, en su lugar que Dios lo ha puesto, y es para valientes. Amén. Así Yo le es. decía, hermano Mauricio, yo no estoy para aguantar todo eso. Pero gracias a Dios ya ustedes lo hicieron por Gloria a nosotros. Dios. Ya los que Aleluya. llegamos ahora vamos a disfrutar Amén. del sufrimiento de ustedes. Vamos a disfrutar del sacrificio de ustedes. Y hay que agradecer eso. Así es. Esto no es para gente miedosa. Aleluya. Esto es para gente valiente. Pero después los llama a una prueba especial. Y es la prueba del agua. Sí, así es. Aleluya. Y el agua
tiene muchos significados en la palabra. El agua puede representar multitudes. Las muchas aguas representan iglesias, representan personas, pueblos enteros. Amén. Las aguas representan multitudes. Pero las aguas también representan el lugar donde Dios elige. Amén. Hay mucha gente afuera. Y veía anoche un canal de acá, me imagino que es de acá, donde hay una iglesia enorme, grandísima, y son salvadoreños y hablaban y predicaban, y parece muy bonito, y parece muy cristiano, y parece muy de Dios. Así es, aleluya. Pero que si lo llevamos a hacerle la prueba en el agua, hay un error grande. Sí, amén. Y hay una división grande, gloria al Señor. Sí, hermano, otra doctrina. Porque nosotros podemos ser pocos acá, aunque no nos vamos a mantener pocos, porque va a venir mucho pueblo. Pero nosotros tenemos una prueba, y es que hemos sido seleccionados en el agua. Sí, amén. En el agua el Señor nos escogió. En el agua el Señor nos dio un nombre. Y Amén. dijo, mío eres tú. Amén. Yo te he llamado hoy. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Y el Señor escoge a 300 personas. Amén. Pero estas 300 personas, a diferencia de los 10,000 que habían quedado, de los 10,000 quedan 300. O sea, se van 29,700 personas. Amén. Quedan 300 nomás. Pero las 300 tienen una característica especial. Aleluya. Son personas que no, cuando vieron el agua, todos tenían sed. Todos tenían ganas de tomar agua. Pero cuando vieron el agua, no se lanzaron de cabeza al agua. Amén. Así No es. se postraron, no se arrodillaron a tomar agua. Sino que dice que tomaban con la mano y absorbían, como Amén. perritos, decía, dice la Escritura. Gloria ¿Qué a Dios. significa esto? Que eran 300 personas que sabían en lo que estaban. Amén. Amén. 300 personas que estaban en guerra. Sí. El pueblo estaba en guerra. Amén. Y sabían que no podían bajar la guardia. En una mano tenían la espada y con la otra tomaban agua, pero no estaban perdiendo la visión, no estaban perdiendo la ruta. Ellos sabían que en cualquier momento los podían atacar. Gloria al Señor. Así que lo importante no es que seamos 100, 200, 500 aquí. Lo importante es que los 6 que estamos estemos con la visión puesta en el Señor. Amén. Bendito Dios. Que los 6 que estamos sepamos que estamos aquí para servirle al Señor. Gloria Y que a no Dios. podemos bajar la espada de la palabra. Amén. Y es a través de la palabra que el Señor nos corrige. Es a través de la palabra, de la espada de la palabra, que el Señor nos forma. Amén. Y no podemos botar la espada a un lado, sino que agarrarla. Podemos tomar agua, pero tener siempre la palabra al lado nuestra. Gloria a Dios. Estas Amén. 300 personas estaban fijos, estaban listos, Sí. no bajaron la guardia en ningún momento, estaban preparados, hermanos. Amén. O sea que las características de aquellas personas eran personas que tenían una visión, Gloria a Jesús. tenían una misión clara, personas que tenían sus armas puestas. Amén. El hermano ahorita me invitó a ayunar y vamos a ayunar. Aleluya. Pero recuerde que al final del ayuno de Jesús dice que Amén. vinieron los ángeles Y le serví. y le servían. Sí, amén. Gloria al Señor. Así que ayunamos, pero tenemos que estar dispuestos a servir. Bendito Dios. Tenemos que estar dispuestos a dar. Gloria Tenemos a que Dios. estar dispuestos a cuidarnos los unos a los otros. Amén. Ustedes son mis ángeles y yo soy el ángel para ustedes. es, amén. Ustedes son mis ángeles. Así que Gloria a somos Dios. un equipo, gloria al Amén. Señor. Y tenemos que estar dispuestos a pelear en todo tiempo. Estar dispuestos a la batalla en todo tiempo. Así es, amén. ¿Sabe? Gedeón era una persona humilde. Gedeón era una persona sencilla. Gloria a Dios. Gedeón era una persona de pueblo. Tanto que cuando el enemigo tuvo una visión de quién los derrotaba, dice que vio un pan de cebada. Amén. Ni siquiera era un pan de harina, Trigo. de trigo, Amén. era de cebada. ¿Y sabe por qué cebada? Porque la cebada en esa época representaba la gente más pobre. Amén. La gente hacía sus popusas en esa época, también Amén. hacían sus popusas, tenían otro nombre, Sí, así es. pero hacían sus panes con harina de trigo. Pero la gente más pobre tenía que usar cebada. Amén. Y lo veían tan pobre, lo veían tan insignificante, pero ese hombre insignificante, ese pan insignificante tumbó Gloria a aquella tienda del enemigo. Aleluya. ¿Sabe? Gloria a Dios.
Yo he investigado mucho San Miguel por internet y sé que San Miguel es una de las ciudades con más problemas de Gloria a pecado que hay. Jesús. Es una de las ciudades que más perdida en el pecado está a nivel nacional, Amén. con la prostitución, con tantas situaciones de drogas, de situaciones difíciles que tal vez usted no las ve por encima, pero que las mismas autoridades lo mencionan y lo dicen a través de las noticias. Pero sabe una cosa, que tal vez nosotros seamos ese pan de cebada que viene a destruir ese Gloria a campamento Dios. de Satanás, Gloria a Dios. ese campamento del enemigo, y vamos a levantar una fortaleza para el Señor. Pero necesitamos esas personas que estén dispuestas Gloria a Dios. a no bajar la guardia. Amén. Esas personas que estén dispuestas a orar hombro a hombro, esas personas que estén dispuestas a predicar hombro a hombro. Amén. El camino es largo, no vamos a salir